colegio en el que cada semana desaparecía un profesor. Era un colegio peculiar, porque los profesores faltaban mucho a clase, pero el director era el más peculiar de todos, porque muchas veces llegaba al colegio con un rostro cansado y ojeras, pero nunca decía por qué. De todas las clases del cole, la más extraña era la de quinto de primaria. Estaba formada por 9 alumnos y alumnas, cada cual más raro, la verdad. Sus nombres ya lo demostraban. Mariatilla. Nikita. Bobby. Afruchi. JJ. Angelito. Estefita. Caroline. Ampari. Anda, que menudos nombrecitos. Quedaba poco para que este curso 2022 acabara. El sol calentaba el suelo del patio y hacía muchísimo calor, pero lo que estos alumnos no sabían es que lo peor estaba por llegar. Buenos días, niños y niñas. Buenos días. Hoy el profe Maxim no ha podido venir, así que lo sustituiré yo hoy. Sacamos los libros, que solo nos queda una semana de clase y no hay tiempo que perder. Vale, doña Valeria, ¿cogemos mates o caste? Eso, ¿qué cogemos, profe? Caste, pesadillas. Angelito, ¿qué estás mirando? Venga, saca los libros. Buenos días, alumnos de mi queridísimo colegio. ¿Cómo están ustedes? Bien, señor director. Doña Valeria, tiene una reunión súper increíblemente importante. Váyase usted, que ya me quedo yo. Ay, qué pena más grande. Pues nada, Ale. Adiós. Adiós. Pero, Irek, ¿tú qué pintas aquí? Ay, Afruchi, si yo te contara. Bueno, va, dejar los libros y vamos a hablar un ratillo. Eso, toma, tú sí que sabes, Irek, cómo molas. ¡Jope! Yo quería hacer deberes y no sacaré 10. Al día siguiente la cosa pintaba todavía peor. Buenos días, chavales. Buenos días, profe Alex. Que la profe Valeria no está y Maxim tampoco. Así que hoy me toca a mí quedarme con vosotros. Venga, vamos a hacer un poquito de ejercicio, que llega el veranito. Buah, qué pereza. Yo no quiero. Toma, con lo que me gusta a mí hacer deporte. ¡Cambio! ¡Cambio! Profe Alex, que yo no quiero hacer nada más ya, que estoy muy cansada. Va, anda, anímate un poco, hija. Vaya rollo. Alex, corre, ven. Seguid vosotros. Dime, colega, ¿qué pasa? Que dice don Izan que te vayas de reunión, que ya has trabajado mucho hoy. ¡Toma! Vamos, seguimos. Vamos. Menuda semanita que llevan en el cole, menudo jaleo, aquí no hay quien se aclare. Y como es normal, la clase, aunque más vale tarde que nunca, se empezó a preguntar, ¿dónde narices están los profesores? Buah, qué sueño de saber con quién nos toca hoy. Ay, ojalá venga Valeria. Tú flipas, ni de broma. Hola, Olita, chicos y chicas. Como ya sabéis, en el colegio ya no hay nadie y me toca quedaros con vosotros. Pero va, que solo quedan 2 días. Pero vamos a ver, ¿pero dónde está todo el mundo? Uy, pero también falta Ampari. Ay, chicas, no molestéis al profe Juanma, que bastante que siga aquí. La mañana pasó tranquila, pero el profe Juanma estaba muy extrañado y fue a buscar a don Izan para preguntarle sobre los profesores.
Aquí no queda nadie. Es el penúltimo día de clase. La cosa está que arde. El tiempo pasaba y a la clase no llegaba nadie. Ni profe Juan Marido, ni Izan, ni el profe Valeria. ¡Nadie! Pero vamos a ver, ¿hoy no va a venir ningún profesor o qué? ¿Pero qué más da? Y total, estamos aquí de relax. ¡Se acabó! Yo me voy a ver qué pasa. ¿Alguien se apunta? ¡Yo! Miren, un pasaporte. Del profe Juanma. A destino a Hawái. A ese le pillamos en el parking seguro, vamos a verlo. Vamos. ¡Mirad! ¡Es el profe Juanma! ¿Pero tú dónde vas? Que estamos toda la mañana aquí solos y no queda nadie. Ups, me habéis pillado. Es que Va, suéltalo, Juan Manuel. resulta que nos han invitado a un hotel en Hawái con todo incluido y no podemos desaprovechar esta oportunidad. Lo primero es lo primero. Ostras, profe, es súper normal, los entendemos perfectamente. Sí, sí, pero si no quieres que se lo digamos a inspección, ya nos podéis ir llevando. Y así, todos los alumnos y alumnas de esta clase de quinto tan peculiar fueron a Hawái a disfrutar de unas vacaciones pagadas junto con su profesorado bien molón y muy poco profesional. Pero es un secreto. La cara que me da gracia. Pues mira, mi casa. Venga, vamos. No falsa. Sube las manos arriba. Hombre, De todas, se te ha ido para atrás. Es un secreto. ¡Mariatilla! Ah, no, que se va a olvidar que iba boba. ¡Yo! tranquilo. ¡Se acabó! Yo me voy a ver dónde está. ¡Yo! Tiene que decir alguien se apunta, Juanjo. ¡Y este pillo! Pero hasta de 8 años. Incluido y no podemos desaprovechar esta oportunidad. Lo primero es lo primero. ¿Vale? Pero mira, Juanma. broma! Adiós.